grabando, Ok, entonces ya cuando ingrese no hay problema. muy bien. ¿Qué opina, Continuamos entonces. doctora? ¿No la escuchamos, Monse? Todavía no. Doctora Monse. Sí, aquí estoy. Sí, Perdón. Que si ya reiniciamos. Sí, está bien, adelante. ok. Gracias. Muy bien. Entonces, para repasar qué es lo que ocurre en el caso de perfringens de la enfermedad, básicamente lo que sucede es lo siguiente. La persona va a consumir cantidades muy grandes de la forma vegetativa de esta bacteria, la forma activa. Estamos hablando que usualmente la dosis infectante ronda alrededor de 10 a la 7 a 10 a la 9 células por gramo de alimentos. Son cantidades enormes de contaminación bacteriana, pero se puede presentar. Entonces, una vez que la persona consume un alimento contaminado con estos niveles, básicamente el tránsito a través del tracto digestivo promueve la esporulación de algunas de estas formas vegetativas a nivel intestinal. Entonces, como mencionamos, el proceso de esporulación usualmente es promovido por condiciones de estrés de la bacteria y se dice que el tránsito desde el estómago hasta la parte inicial del intestino delgado, donde se da ese cambio fuerte de pH, de nivel de acidez, provoca un impacto fuerte en la bacteria, un estrés que promueve su esporulación. Resulta que el proceso de esporulación se completa, la endospora que se forma dentro de la célula vegetativa se libera de la célula madre y ese proceso de lisis de la célula madre viene acompañado no solamente de la liberación de la espora, sino también de la liberación al lumen intestinal de cantidades importantes de la enterotoxina de Clostridium perfringens. Esta enterotoxina tiene un receptor específico a nivel de la superficie de las células intestinales, las células con borde en cepillo. Entonces, básicamente, la enterotoxina de perfringens, después de unirse a su receptor específico, promueve la formación de una estructura de naturaleza proteínica mediante un proceso molecular complejo que básicamente funciona como un poro a nivel del epitelio intestinal que promueve la liberación hacia el lumen intestinal desde el interior de la célula de cantidades importantes de diferentes metabolitos e iones en un mecanismo dependiente de calcio. Este proceso de liberación obviamente viene acompañado con también el flujo importante de agua desde el tejido intestinal y con ello la aparición del fenómeno de diarrea. Eh, Esto provoca la muerte de las células, básicamente la remoción del epitelio intestinal original y la sustitución de células viejas con células más jóvenes que van creciendo para reemplazar al tejido que ha sido afectado por la toxina. Se sabe que la enterotoxina de perfringens básicamente tiene receptores específicos solamente en células intestinales maduras. Por lo tanto, células jóvenes del intestino no tienen el receptor y aunque la enterotoxina esté presente, ya no puede causar el cuadro de enfermedad. Por eso es que hablamos de una enfermedad clásica autolimitada, donde el paciente básicamente después de un fenómeno o un proceso diarreico intenso va aliviándose él solito de manera paulatina. Perfringens básicamente se puede clasificar, de hecho, con base en diferentes toxinas. Entonces nosotros tenemos diferentes toxinotipos de perfringens, básicamente identificados con letras desde la A hasta la E. Entonces, estos toxinotipos se identifican entre sí con base en la presencia o ausencia de diferentes tipos de toxinas, la toxina alfa, beta, épsilon, la toxina teta y también la presencia de la enterotoxina. Entonces, el primer dato en particular es que los diferentes toxinotipos de perfringens, todos tienen presencia de enterotoxina, pero los casos de enfermedad en humanos se asocian más que todo con el tipo A. Es decir, perfringens que tiene la toxina alfa solamente y la enterotoxina que causa el cuadro clásico de enfermedad. Los otros toxinotipos, el toxinotipo B y C usualmente se asocia con animales rumiantes, animales de granja, otros con aves de corral,
Y el toxinotipo E, como ya mencionamos, que es el único que se asocia con los casos severos de enteritis necrotizantes. Entonces, así como tenemos diferentes toxinotipos, tenemos diferentes niveles de virulencia dentro de las cepas. Entonces, dentro de todas las cepas de perfringens circulantes a nivel ambiental, se sabe que solamente una pequeña porción de ellas tienen capacidad de causar enfermedad en humanos. Estamos hablando que es un 5% o menos aproximadamente de cepas que tienen esta capacidad. Esto es una aclaración importante porque no cualquier aislamiento de perfringens que yo tenga en el laboratorio significa automáticamente que es una cepa que tiene capacidad para causar enfermedad. Eso es algo que depende, por supuesto, del aislamiento y de su capacidad genética. Lo que sí se ha visto es que las cepas del tipo A que causan enfermedad usualmente contienen el gen codificante de la toxina, el gen CPE, codificado a nivel cromosomal. Entonces, perfringens tiene también plásmidos. Pero se ha visto que clásicamente las cepas virulentas tienen la toxina codificada a nivel del cromosoma y que estas cepas con el gen cromosomal tienden a ser más resistentes a diferentes condiciones adversas, muchas de ellas asociadas con alimentos. Se ha visto entonces que estas cepas cromosomales tienden a tener mayor resistencia a la sal, mayor termoresistencia, más resistencia a las condiciones de baja temperatura, etc. Es un rasgo particular que se ha identificado como tendencia en algunos aislamientos. Ahora, a nivel de laboratorio, esta bacteria es relativamente sencilla de aislar y de identificar. El protocolo clásico involucra un proceso de plateo directo, de cultivo directo, de un homogenizado de una muestra, utilizando diferentes tipos de medios, pero el más clásico se conoce como el medio TSC, que es un medio específico para el aislamiento de anaerobios, sobre todo el Clostridium. Y a partir de ahí tenemos un protocolo básico de identificación que incluye varias pruebas, algunas de ellas desarrolladas con maña, como decimos aquí, después de tener experiencia con Clostridium, que involucra el patrón hemolítico en agar sangre. El patrón hemolítico clásico de perfringens es una doble hemólisis. Como se ve en esta fotografía, tenemos que las colonias clásicas de perfringens tienen un halo de hemólisis completa alrededor de la colonia y un segundo halo de hemólisis incompleta alrededor de este halo original. Asimismo, viene la confirmación de que estamos ante un organismo anaerobio, porque tenemos muchos tipos de Clostridium, o de esporulados gram positivos que pueden tener algún tipo de naturaleza facultativa. Entonces hay que confirmar que esta bacteria solamente puede crecer en anaerobiosis. La tinción de Gram es importante porque perfringens es pésimo formando esporas a nivel de laboratorio. Entonces, si tenemos un aislamiento sospechoso y vemos gran cantidad de esporas en la tinción, eso casi que de manera automática descarta de que sea perfringens. De hecho, el rasgo clásico es precisamente la ausencia de esporas o la presencia de cantidades muy bajas. Y una prueba también muy importante es la capacidad de replicarse a una temperatura de 42 grados centígrados en un periodo corto. Estamos hablando de un periodo aproximado de 6 horas. Es una pruebita sencilla que se puede hacer con tubos de medio de carne picada en atmósfera de anaerobiosis. Básicamente, ese tubo se puede inocular con una suspensión del aislamiento sospechoso, se incuba 42 y si tenemos crecimiento o turbidez en un periodo de unas 6 horas, eso prácticamente es diagnóstico de que tenemos a Clostridium perfringens presente en el producto. Obviamente la confirmación final dependerá de alguna prueba adicional de tipo molecular o metabólico. Entonces, perfringens es una enfermedad clásica de transmisión alimentaria. Los alimentos clásicamente involucrados son alimentos que tienen alto contenido de carne, alto contenido proteínico. ¿Por qué? Bueno, porque perfringens carece de la maquinaria básica para sintetizar muchos de los aminoácidos esenciales importantes para el metabolismo microbiano. Entonces, esta bacteria lo que hace es buscarlos a partir de otras fuentes. Y la carne ofrece una gran cantidad de fuente proteínica y de aminoácidos que son excelentes para permitir el crecimiento de esta bacteria. Entonces, lo que sucede es que tenemos a un producto cárnico
o derivado de un producto cárnico o asociado con un ingrediente cárnico que se contamina con las esporas de perfringens. Entonces las esporas andan en el ambiente y no es infrecuente que tengamos un alimento con alguna cantidad de esporas de perfringens. A partir de ahí tenemos un proceso donde hay abuso de temperatura del alimento que puede ocurrir mediante dos mecanismos diferentes. El producto puede ser cocinado a una temperatura determinada, 70, 80, 90 grados centígrados. Las esporas no van a morir porque Perfringens se caracteriza por tener esporas altamente termoresistentes. Vean el valor D a 100 grados centígrados, es de 100 minutos aproximadamente. Entonces las esporas van a sobrevivir. No solamente sobreviven, sino que la cocción actúa como promotor de la germinación. Es una señal de activación para algunas esporas. Si el producto no se enfría rápidamente, entonces tenemos un caso de abuso de temperatura. El alimento permanece dentro de una zona de peligro por largos periodos de tiempo y eso le permite a Perfringens germinar y replicarse en alta cantidad. El segundo escenario que tenemos es cuando tenemos un producto contaminado con alguna espora o con alguna forma vegetativa de Perfringens que es recalentado y mantenido a temperatura de abuso durante un tiempo prolongado. Es el escenario clásico de eventos donde se sirven grandes cantidades de alimento caliente, tipo catering service o eventos similares, donde el alimento es mantenido a una temperatura de abuso, usualmente por debajo de los 60 grados centígrados. Si el producto se mantiene así durante mucho tiempo, la bacteria se replica y como no es una bacteria de deterioro, el producto sigue viéndose normal, sigue oliendo delicioso, sabe muy rico, pero está cargado de la forma vegetativa de esta bacteria y la persona se va a enfermar mediante el mecanismo de patogénesis que ya describimos. Por eso, los brotes de Perfringens clásicamente se asocian con eventos o situaciones donde se sirven grandes cantidades de comida a una gran cantidad de personas. Entonces, enfermedad diarreica, donde se sirve gran cantidad de comida, casi que el primer sospechoso es Perfringens. No es el único, pero es de lo primero que pensamos. A nivel industrial, se conoce esto, entonces la USDA precisamente dentro de sus reglamentaciones establece que el principal mecanismo de control para Perfringens en productos cárnicos procesados que se cocinan, que llevan un tratamiento térmico, es precisamente el control del tiempo de enfriamiento. Entonces el apéndice B de USDA establece que un producto cárnico procesado tiene que enfriarse en un tiempo máximo de 6 horas y media, no más que eso, para pasar de una temperatura de 54 grados a una de 4 grados en un tiempo corto, de manera tal que no le demos chance a esta bacteria de replicarse y de aumentar su población en más de un logaritmo. Los nitritos, que es un ingrediente muy importante en productos cárnicos, es también una de las principales barreras para el control de Clostridium, no solamente Perfringens, sino también Botulinum. Y entonces la USDA sabe que en un producto curado con nitritos, el ciclo de enfriamiento puede ser un poco más relajado y se permite un tiempo de enfriamiento hasta de 15 horas en los casos donde tengamos un producto con cantidades importantes de nitrito de sodio. Más allá de eso, por ejemplo, ciclos de enfriamiento de 21 horas o más ya se considera una situación de abuso y usualmente representa un riesgo importante para los consumidores. Usualmente ese tipo de productos terminan siendo descartados si no se demostró que precisamente no se tuvo algún control adicional para el crecimiento de Clostridium. Clostridium botulinum es la segunda especie importante. De hecho, casualmente el día de ayer un estudiante me preguntó cuál es el patógeno alimentario más peligroso. Definitivamente es Clostridium botulinum, por mucho es la bacteria de mayor riesgo que existe, debido a precisamente la aparición o la causa del botulismo alimentario. Entonces tenemos a otro patógeno clostridial, al igual que el anterior, tenemos un bacilo gram positivo alargado, también con un metabolismo anaerobio. Solamente que en este caso, a diferencia de Perfringens, estamos hablando de un anaerobio estricto. Es decir, esta bacteria no aguanta ni un poquitito de oxígeno porque termina muriendo. Entonces,
Esta es la bacteria clásica que tenemos que trabajar siempre dentro de una cámara de anaerobiosis, con condiciones de cultivo muy particular, porque el oxígeno es altamente venenoso para esta especie. Sin embargo, es muy peligroso. Botulino precisamente deriva de casos de enfermedad asociadas con el consumo de productos embutidos a inicios del siglo anterior en Europa principalmente. De hecho, la palabra botulus, que le da origen al nombre de la especie, significa salchichón o chorizo, algo así parecido en latín, y básicamente se asociaba con esta observación original de que el botulismo se asociaba con el consumo de algunos productos cárnicos procesados. Vemos aquí en esta fotografía una tinción especial donde se ven las endosporas subterminales de botulinum, que es característica también en cuanto a su posición y se diferencia de perfringens. Al igual que en el caso de perfringens, Clostridium botulinum la podemos clasificar en diferentes toxinotipos. Hay diferentes tipos de toxinotipos, tenemos 7 en total, identificados con letras desde la A hasta la G. Y básicamente el fundamento de los toxinotipos de botulino no se refiere a la presencia o ausencia de diferentes toxinas, como en el caso de perfringens, sino a las características antigénicas de las diferentes toxinas que pueden expresar los diferentes aislamientos de botulino. Asimismo, tenemos una segunda clasificación en números del 1 al 4, que básicamente lo que hace es agrupar diferentes aislamientos con base en la expresión de diferentes toxinotipos, según lo que se presenta en la naturaleza. Lo importante de esta tabla es básicamente aquello que tiene que ver con las temperaturas de desarrollo y crecimiento de los diferentes toxinotipos. Entonces tenemos que en el grupo 1 tenemos grupos de cepas que tienen una capacidad de crecimiento en un rango de temperatura mayor, de 35 a 40 grados centígrados. Al Clostridium botulinum perteneciente al grupo 1 se le conoce también como los Clostridium botulinum proteolíticos, que son de alta importancia en alimentos, porque contienen a los toxinotipos A y B, que ambos pueden causar botulismo en humanos. Es también un tipo de botulismo importante porque genera esporas que tienen una alta termoresistencia muy elevada. Podemos ver, por ejemplo, que en el caso de los valores de a 100 grados, tenemos un valor de 25 minutos y un valor de a 121 grados entre 0.1 a 0.2 minutos. El protocolo de calentamiento de los productos enlatados o envasados básicamente se ha definido en torno a la termoresistencia de las esporas de Clostridium botulinum proteolíticos del grupo 1. El grupo 2, en cambio, agrupa a un segundo grupo de Clostridium botulinum que tiene una capacidad de crecimiento a temperaturas inferiores, usualmente asociada con esporas menos termorresistentes, pero que tienen una particularidad. Son capaces de crecer a temperaturas muy bajas. Entonces, vean ustedes que algunos aislamientos pueden crecer a temperaturas inclusive de 3 grados centígrados, lo cual es importante porque hay alimentos que, aunque estén almacenados en refrigeración, si no tenemos el control adecuado, pueden promover y permitir el crecimiento de esta forma de Clostridium botulinum del grupo 2, que se le conoce. El cuadro del botulismo es una intoxicación alimentaria. Entonces, no es un cuadro de infección o toxinfección, como en el caso de perfringens, sino un cuadro de intoxicación. Es decir, no necesitamos la presencia del microorganismo viable de su forma vegetativa in vivo, es decir, presente en el paciente, en el ser humano, para producir la enfermedad, sino que solamente es un producto proteínico tóxico generado en el alimento, acumulado en el alimento, el que causa la enfermedad. La toxina botulínica es considerada una de las sustancias más tóxicas dentro del mundo natural. De hecho, una cantidad tan baja como 0.4 nanogramos por kilogramo es suficiente para causar enfermedad en un ser humano adulto. Es decir, eso es nada. Prácticamente trazas de una toxina pueden causar un cuadro de enfermedad importante.
El botulismo precisamente se asocia con alimentos que vienen contaminados con las esporas de botulinum, las cuales logran germinar en el alimento, similar a lo que pasa con perfringens, y durante el proceso de replicación de la forma vegetativa se liberan grandes cantidades de la toxina botulínica en ese producto. Si el proceso de replicación es muy activo y se prolonga por mucho tiempo, la toxina se acumula en grandes cantidades. Eso es particularmente relevante en productos de baja acidez, es decir, productos que tienen un pH mayor a 4.5, porque la bacteria no logra crecer a pH inferior. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se enferma? Entonces, la persona usualmente consume un alimento donde ya la toxina se acumuló. No importa si la bacteria ya está muerta, ya no creció más y todo lo que puede suceder, pero la toxina preformada está en el producto y la persona lo consume y entonces puede enfermar. El blanco de esta toxina que se absorbe a través del torrente sanguíneo son precisamente las uniones neuromusculares. Entonces, de manera normal, durante el proceso de estímulo de los músculos, se liberan desde la terminación nerviosa cantidades importantes de un neurotransmisor conocido como acetilcolina. La acetilcolina se libera, ella tiene receptores específicos a nivel de la superficie muscular y eso se traduce a nivel del sistema nervioso como un movimiento o un estímulo particular de contracción. La toxina botulínica básicamente lo que hace es bloquear la liberación de la acetilcolina desde la terminación nerviosa hacia la fibra muscular. Si no hay liberación de acetilcolina, no hay estímulo nervioso y el músculo no se puede contraer y no se puede mover. El resultado neto de este proceso es un proceso de parálisis muscular que en el caso del botulismo, como no hay contracción, se caracteriza por ser una parálisis flácida, es decir, la persona queda como de gelatina, por decirlo de alguna manera. Entonces, así es como queda una persona con botulismo clásico. Es una enfermedad muy peligrosa, tiene un periodo de incubación rápido de 12 a 36 horas, que es lo clásico asociado con los fenómenos de intoxicación alimentaria, y precisamente por el proceso de parálisis hay un riesgo aumentado de muerte por arresto respiratorio o arresto cardíaco. Entonces, la asfixia es usualmente la manera en que una persona muere en el caso del botulismo. Una persona que se enferma con botulismo experimenta diferentes tipos de síntomas, incluyendo resequedad en la boca, dolor de cabeza, mareos, puede experimentar inclusive algún tipo de diarrea y dificultad para respirar. Esos son los síntomas clásicos que se presentan. La parálisis del botulismo se diferencia o debe diferenciarse de otro tipo de parálisis producida por otro Clostridium, el Clostridium tetani, que produce también una parálisis similar o afectando una estructura similar, solamente que es una parálisis de tipo espástica porque lo que promueve más bien es una contracción permanente del paciente. De hecho, la toxina botulínica es tan potente que precisamente se ha asociado como uno de los elementos del bioterrorismo y de las armas biológicas. De hecho, durante la Segunda Guerra del Golfo, Estados Unidos había declarado que había encontrado en Irak, después de que echaron a Saddam Hussein, de que supuestamente había en algunos laboratorios cantidades enormes de toxina botulínica que estaba lista para ser utilizada para el desarrollo de armamento biológico. Aparte de eso, ustedes ya conocen la historia del Botox y otras aplicaciones que tiene la toxina botulínica para cuestiones de belleza y mejoramiento del pelo y todo lo demás. Entonces, se conoce ampliamente acerca de las propiedades de esta toxina, todas asociadas precisamente con ese fenómeno de parálisis o de afectación del movimiento muscular. Se han reportado muchísimos brotes a lo largo de la literatura, muchos de ellos asociados con productos envasados, por ejemplo, algunos jugos de frutas y vegetales que se han sido sometidos a abusos de temperatura. Aquí les pongo el ejemplo de un producto, un jugo de zanahoria en Estados Unidos que provocó un brote de botulismo hace unos años. Se han presentado también algunos brotes en algunas prisiones de Estados Unidos, donde es común que los presos fabriquen sus propias bebidas alcohólicas con el uso de algunas frutas y fermentaciones en ambientes anaerobios no controlados
donde obviamente si tenemos contaminación de esporas de botulismo, hay amplia oportunidad del desarrollo y acumulación de la toxina. Entonces hay varios brotes asociados con este tipo de centros penitenciarios. Y también tenemos el caso del botulismo infantil. Es una forma especial de botulismo donde aquí tenemos un caso clásico de infección. Entonces tenemos el caso de un bebé recién nacido que consume la espora de esta bacteria. La espora germina a nivel intestinal y en el intestino la bacteria libera la toxina y se da el cuadro clásico de botulismo. El botulismo infantil se asocia más que todo con el consumo de miel o productos asociados con miel, que frecuentemente se contaminan con esporas de botulino. Entonces, aquí lo importante es, y esto es una lección importante, entonces, los muchachos de la especialidad que van a ser promotores de la salud, ¿verdad? Y de la inocuidad alimentaria, que la leche, que la miel de abeja no es buena para bebés recién nacidos. Entonces, clásicamente siempre se ha recomendado que le den miel a los chiquitos por todas las propiedades buenas que tiene la miel, que eso es cierto, pero hay un riesgo muy grande de contaminación con esporas de botulino. Asimismo, tenemos el botulismo por heridas, que no es una infección de transmisión alimentaria, sino que es una enfermedad de la piel asociada más que todo con la contaminación de heridas con material del suelo o con el uso de agujas contaminadas, más que todo en pacientes que utilizan algún tipo de droga y comparten jeringas o agujas con otras personas. Y entonces tenemos un caso de infección de la piel y desarrollo de la toxina, pero más que todo asociado con otro tipo de fuentes de exposición. El diagnóstico de botulismo cuando tenemos sospecha de un brote básicamente se refiere a una prueba de laboratorio donde debe demostrarse la presencia de la toxina, principalmente en el alimento involucrado. Básicamente aquí lo que se desarrolla es un tipo de bioensayo donde mediante el uso de ratones u otro tipo de modelo animal se demuestra que el alimento en cuestión o el aislamiento sospechoso puede producir la toxina. Y básicamente la prueba consiste en inyectar pequeñas cantidades del alimento o del sobrenadante de un cultivo sospechoso en un ratón para corroborar que se reproduce la sintomatología clásica del botulismo, que en este caso es un fenómeno de parálisis. Entonces suena un poco cruel, pero es la técnica de estándar y referencia que se sigue utilizando a nivel mundial. El control, bueno, como estamos hablando de un microorganismo anaerobio con esporas resistentes, la esterilización con altas temperaturas en el proceso del enlatado es la principal estrategia de control. De hecho, el proceso clásico del enlatado está diseñado para aplicar 12 valores de a 121 grados centígrados, de manera tal que prácticamente garanticemos que todos los productos enlatados están libres de formas viables esporuladas de Clostridium botulinum que tendrían amplio margen de reproducción en un producto que está empacado en una atmósfera carente de oxígeno. Eso es particularmente cierto para productos con pHs mayores a 4.6 y actividad de agua mayor a 0.85. En productos ácidos, donde tenemos el elemento benefactor del ácido menor a 4.6 y un AW que sigue siendo alto, la temperatura de esterilización puede ser menor y en ese caso se pueden procesar los productos a 100 grados centígrados. Botulinum es particularmente peligroso, sobre todo en alimentos tipo conserva, ya se me va a acabar el tiempo otra vez, sobre todo aquel tipo de jaleas o mermeladas que se hacen a nivel casero, donde no hay buen control de la acidez, no hay buen control de la actividad de agua. En esos casos, si no hay un monitoreo estricto de este tipo de factores, tenemos un riesgo importante de desarrollo de la espora si los ingredientes que se utilizaron estaban contaminados con esporas de esta bacteria. Usualmente en las reglamentaciones hay retiro de producto cuando se detecta a tiempo que algunos de los productos envasados o enlatados no cumplen con algunos de los requerimientos esenciales en términos de nivel de acidez mínimo que se requiere o nivel de AW máximo que se puede tolerar y que podría representar un riesgo por la replicación de esta bacteria. Ahora, unos comentarios breves acerca de un tercer actor que se podría presentar asociado con alimentos, que es el caso de Clostridium difficile.
Es otra bacteria gram positiva, anaerobia estricta, muy estricta también, al igual que botulinum, que es la principal causa de la diarrea asociada con antibióticos, que es una enfermedad más que todo de transmisión hospitalaria. Entonces, Clostridium difficile es una bacteria ampliamente reconocida que causa muerte y letalidad a nivel hospitalario y que se caracteriza por presentarse como microbiota normal de bebés recién nacidos, solamente que en ellos usualmente no causa enfermedad. Entonces, la epidemiología clásica de esta bacteria es que tenemos un paciente que ingresa al hospital, usualmente recibe terapia con antibiótico. Los antibióticos tienen como efecto secundario la disminución o remoción de la microbiota normal, que es una defensa, y entonces Clostridium difficile, que abunda en el ambiente hospitalario, aprovecha esa oportunidad para ingresar en el paciente por la vía fecal oral y colonizar el intestino. Es una bacteria oportunista. Si la microbiota está disminuida o comprometida, la bacteria puede ingresar y causar enfermedad si tenemos a un paciente susceptible y un aislamiento que es virulento. La vía de transmisión es la vía fecal oral. Las fuentes de exposición son básicamente cualquier superficie contaminada del hospital, puede ser hasta la ropa del personal médico. Y la forma infectante es la espora de esta bacteria. No es la forma vegetativa, sino es la espora. Entonces, difícil que genera un cuadro de inflamación severo a nivel del intestino grueso, más que todo por la expresión de diferentes tipos de toxinas que causan una desregulación importante a nivel de glicosilasas presentes a nivel de las células intestinales, que básicamente causan un cuadro de inflamación muy severo, con la formación en los casos más complicados de una pseudomembrana de inflamación, clásica, característica. De hecho, el cuadro se le conoce clásicamente como colitis pseudomembranosa. Es prácticamente característico. Actualmente hemos visto un cambio muy importante en la epidemiología de esta enfermedad, con aumento de la severidad de los casos y de la frecuencia, sobre todo con la aparición de variedades hipervirulentas de los ribotipos 27 y 78, y el aumento en la resistencia a los antibióticos que ha hecho que el CDC declare a Clostridium difficile como un patógeno de atención urgente en cuanto a el surgimiento de resistencia a antibióticos y el impacto en el sistema de salud, causando más de 14,000 muertes al año en Estados Unidos y muchos millones de dólares en gastos médicos por atención en salud. Y otro cambio epidemiológico importante se refiere precisamente al aumento, como se ve en este gráfico, de los casos comunitarios de enfermedad. Entonces, cada vez es más frecuente la presencia de casos de enfermedad en personas que no están en el hospital. Están en la comunidad, no han tomado antibióticos, usualmente no tienen los síntomas clásicos de riesgo o los factores clásicos de riesgo. Por ejemplo, personas jóvenes que al parecer se han visto involucrados en casos de enfermedad comunitaria de Clostridium difficile. La gran pregunta es, ¿cuál es la fuente de exposición a nivel ambiental? Entonces hay varias teorías, algunas dicen que es a partir de otras personas que funcionan como portadores, que puede haber alguna fuente ambiental, porque la bacteria se ha encontrado en suelo y agua, contacto con animales, porque difícil es un patógeno veterinario importante también, sobre todo de animales de granja, como el cerdo, es un animal altamente afectado por difícil, o también de manera indirecta por el consumo de alimentos derivados de animales de granja, sobre todo productos cárnicos. Entonces, aunque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo, alguna gente se ha dado a la tarea de investigar precisamente la presencia de difíciles en ambientes de producción alimentaria. Como se ve en esta tabla, en el caso de cerdos, sobre todo cerdos jóvenes, hay un nivel de prevalencia muy importante que puede rondar el 100%, inclusive en algunos casos, de infección de los animales con Clostridium difficile. Cierto para el caso de cerdos y terneros y, por supuesto, cierto también para el caso de productos derivados. Entonces hay gran cantidad de reportes a nivel mundial. Prácticamente en todo el mundo se han reportado productos cárnicos contaminados con niveles importantes de esporas de Clostridium difficile, lo cual sugiere que hay una posibilidad muy amplia precisamente de contaminación a nivel comunitario fuera del hospital a través del consumo de productos cárnicos contaminados.
Hay una literatura amplia donde la polémica precisamente radica en el hecho de que hay diferencias muy importantes en los niveles de prevalencia reportados, que pueden ir desde el 30% hasta el 0%. En algunos estudios, por lo tanto, algunas personas no están muy convencidas acerca de la relevancia de los productos cárnicos como vehículos de infección efectivos para Clostridium difficile. Sin embargo, tenemos otro tipo de evidencia. Hemos visto que la bacteria es capaz de resistir ampliamente tratamientos de temperatura clásicos aplicados sobre productos cárnicos, al igual que en el caso de otros esporulados, que sugiere también que la bacteria, obviamente, de ser importante desde el punto de vista de transmisión alimentaria, tendría amplia oportunidad de prevalecer en productos procesados, principalmente, y a partir de allí poder causar algún tipo de enfermedad. Tenemos también que hay datos previos de otros patógenos clostridiales, como los que acabamos de reportar, que hacen pensar que biológicamente es posible que Clostridium difficile efectivamente se pueda transmitir a través del consumo de alimentos contaminados a nivel comunitario. Otra cosa que se demostró también hace poco es que la bacteria tiene capacidad de germinar y crecer en alimentos también. Entonces tenemos alimentos contaminados con esporas, las esporas logran sobrevivir al tratamiento térmico y aparte de eso pueden germinar y replicarse a partir de matrices cárnicas. Como vemos en este gráfico, vemos que Difficile puede tener un crecimiento relativamente activo en carne de cerdo contaminada con esporas de diferentes cepas. La diferencia con Clostridium difficile es que la tasa de crecimiento que ella manifiesta es bastante menor que la observada para Perfringens y para Clostridium botulinum. Sin embargo, eso no nos garantiza que no haya un riesgo porque no sabemos con certeza cuál es la dosis infectante de este microorganismo y recordemos también que la forma infectante es la espora. Entonces, posiblemente pequeñas cantidades de la espora son suficientes para producir enfermedad. Y últimos comentarios, creo que no me va a dar tiempo. Bacillus cereus, nada más es una diapositiva. El único caso es un esporulado aerobio, donde básicamente tenemos la presencia de el involucramiento de alimentos que se han sido calentados de manera importante, sobre todo con amplios ingredientes de origen vegetal, como el caso del arroz tipo chino, que es el alimento clásicamente involucrado, donde tenemos a un esporulado que logra sobrevivir la cocción, se replica en amplio número en el producto y provoca un fenómeno de diarrea o vómito, dependiendo de si se presenta una infección o una intoxicación, porque la bacteria puede causar ambos tipos de síndrome. Puede enfermar su forma activa o puede acumular una toxina preformada, provocando una intoxicación. La diferencia en este caso es que estamos hablando de un microorganismo aerobio que puede replicarse en diferentes tipos de matrices, aún con exposición al oxígeno. Sin embargo, su severidad no es tan importante como en el caso de los otros patógenos esporulados. Entonces, con eso termino. Entonces, apenas me dio tiempo, ¿verdad? Sí, apenas. Podemos hacer otra reunión o si gustas, podemos la siguiente sesión, el próximo jueves, arrancar con preguntas sobre este tema. ¿Cómo ves? Como gusten, pero si hay alguien conectado de estudiante. No están. Entonces, sugiero que la siguiente sesión arranquemos con preguntas. Yo voy a mandar mensajes a los estudiantes para que vean el video. ¿Cuáles, no, doctora? Respecto Claro. a lo que abordó.